That's equally valuable. Seguro no conocen un Ya comienza Enlace UNILA, el punto de encuentro de ideas, cultura y comunidad. La universidad se escucha en Enlace UNILA. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un episodio más, una transmisión más de Enlace UNILA. Me acompaña como siempre mi compañero Mauricio González Guevara. Mauricio, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? Hermano Julio, ¿cómo estás tú el día de hoy? Yo muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con todos nuestros invitados, porque como siempre tenemos invitados. Me sorprende que ya aguanté en Enlace UNILA, ya me dieron contrato permanente ahora sí, ya soy parte del equipo. Sí, me alegro muchísimo que ya seas parte del equipo y qué bueno que mencionas que tenemos invitados, ¿no? Como siempre, en este caso, invitadas, como no, empiezo yo introduciendo a Yashiro Yolda de Sena García, licenciada criminalista y criminóloga por la Sociedad Mexicana en Criminología Capítulo Nuevo León AC en conjunto con la Federación Mexicana de Criminalística y Criminología AC. Diplomado en Criminologías Específicas, diplomado especializado en la atención e investigación de los delitos de género por el IFPES Ciudad de México. Instituto de Investigaciones Legislativas del Estado de Morelos por asistencia al panel Aspectos Socioeconómicos de las Drogas en México. Universidad Europea y Zurich Group, Academia Internacional de Ciencias Forenses Chirinos y Castro. Instituto Peruano de Investigación en Ciencias Jurídicas y Forenses Chirinos y Castro y el Instituto de Capacitación Profesional en Ciencias Forenses por participación en el curso especializado en Investigación Criminal Avanzada y reconocimiento sobre salud mental con perspectiva de derechos humanos y actualmente laborando en la Clínica de Rehabilitación en Adicciones EDELI. Pero Mauricio, con ese gran currículum, dime quién es nuestra otra invitada, porque vaya que es extenso, ¿no? Esto se está volviendo cada vez más como presentar peleadores de UFC, ¿no crees? Exactamente, no, eventualmente las introducciones van a ser más largas que el mismo programa. Pues, ¿qué crees? De este lado, porque vamos a decir, de este lado, nos acompaña como siempre ya parte de nuestro equipo de Enlace UNILA, ya es de la casa, ¿no? Ya tiene también su taza ahí junto a la cafetera. La maestra Eva Lorena Moreno Varela, psicóloga clínica por la UNAM, maestra en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, certificada en evaluación psicométrica y proyectiva, consejera certificada en adicciones, diplomada en neuropsicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, diplomada en cuidados paliativos por la Facultad de Medicina de la UNAM, diplomada en derechos humanos de poblaciones vulnerables y en cuestiones de género por la CNDH, diplomada en periodismo de investigación por IMIPE, diplomada en educación ambiental por UAMX, con 13 años de experiencia profesional, miembro del Colegio Morelense de Psicología, miembro del Observatorio Nacional de Cuidados Paliativos, miembro del Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, colaboradora del Atlas Mexicano de Cuidados Paliativos 2023 y actualmente labora en Fundación Andrés Reyes AC, Clínica de Rehabilitación en Adicciones EDELI, Universidad Latina Campus Cuautla y consulta privada virtual y presencial, y que sobre todo hoy es su cumpleaños. Maestra, bienvenida y muchas felicidades. Sí, bienvenidas ambas. Queremos preguntarles antes que nada cómo están el día de hoy. Yo me encuentro muy bien, gracias. Creo que estoy muy feliz de estar con ustedes, muy contenta de que nos abran un espacio precisamente para difundir estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Bienvenida, este es su espacio. Maestra, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto platicar. Muchas felicidades. Hombre, gracias, ya saben dónde encontrarme para mi regalo. En cualquiera de los lugares que le acabamos de mencionar, pueden todos ahí. No, bueno, pues muchas gracias por la invitación, siempre es un placer compartir un poco y bueno, pues sobre todo llevar esta información a las personas que más lo necesitan. Y así es, maestra, porque hoy tenemos un tema, como siempre, importante, pero yo creo que en esta ocasión es un poquito más relevante, un poco más serio tal vez. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de las adicciones. Exactamente, Mauricio, las adicciones. Pero ¿qué es una adicción? Según la ciencia actual, el DSM-5 y organizaciones como UNIDA, la adicción es una enfermedad crónica del cerebro caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo de una sustancia o la realización de una conducta, a pesar de las consecuencias negativas y o graves. ¿Nos podrían decir ustedes que son expertas en el tema si esto es correcto?
Es correcto, es importante recalcar y reconocer que toda adicción tiene que reconocerse como una enfermedad, ¿no? Primeramente porque esto tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas, sociales, emocionales, y bueno, aunque es una enfermedad, hay que reconocer también que tiene un tratamiento, ¿no? En este sentido es importante recalcar que todo el efecto que puede tener la adicción en la vida de la persona también es darle un seguimiento, ¿no? Que la persona reconozca que tiene un problema, que la persona entienda que tiene un problema y que esto, pues bueno, puede generarle más problemas más allá de los personales, ¿no? Afecta a muchos más aspectos. Así es importante también visualizar que este es un problema social y de salud pública que está francamente desatendido. No existen clínicas de rehabilitación públicas y es un grave problema el que tenemos, puesto que hay también situaciones sociales y legales que están relacionadas a este tipo de enfermedades, ¿no? Es verdad lo que decían, es una enfermedad que sucede en el cerebro y que va afectando diferentes áreas de la vida, específicamente cuestiones emocionales. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros atendemos o visualizamos las adicciones? Que existe todavía un tabú, un sesgo de información, existe también mucho temor. Las familias no saben a dónde ir, no saben qué hacer, se ven rebasadas por mucho cuando tenemos un familiar que tiene un consumo de sustancias en las diferentes etapas, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de ello. Pero sin duda es un tema relevante. Tiene que ver también con algunas áreas especiales del cerebro y cómo funcionan o cómo se hiperactivan. Pero bueno, pues sí es un tema que se requiere atender. Y por supuesto que, el día de hoy estamos tocando estos temas porque tiene un alcance mucho mayor, ¿no? No solamente estamos hablando de sistemas familiares, sino de sociedades enteras, estados y, ¿por qué no decirlo?, de todo México. Sí, claro, yo creo que ese tema, pues es de salud pública, pero es un tema de salud también mundial. Claro. Digo, sí. Ya creo que ya yéndonos un poco más a fondo, aunque sea muy pronto, pues hemos escuchado de situaciones como ya dentro de las adicciones y más específico de las drogas, de esto que fue es la pandemia del fentanilo. Así es, sí. Que pues rebasó, primero hasta donde yo supe, empezó siendo Estados Unidos, después fue como que hacia abajo, parte de lo que es Norteamérica, Centroamérica, pero ahora ya es una situación y una problemática a nivel mundial, ¿verdad? Así es, sí, es un movimiento que se encuentra en muchos lugares del mundo y que sobre todo está haciendo mella en población juvenil. Esa es una de las características que se tienen ahora. Nosotros sabemos que cuando hablamos de drogas, pues vamos a entender que es cualquier sustancia que se ingiere de cualquier manera y que va a afectar el sistema nervioso central. Por ende, las decisiones, las conductas y los comportamientos. Pero explíquenos un poco más, porque yo entiendo que las adicciones no forzosamente tienen que ser a drogas en este caso, ¿no? Sí. Que pueden ir un poco más. ¿Nos pueden explicar un poco más a fondo qué es o qué es lo que sucede en el cerebro de una persona adicta? Claro que sí. Bueno, pues vamos a encontrarnos que todos tenemos a nivel neurológico y desde este punto de vista anatómico áreas o circuitos para diferentes funciones. Y vamos a encontrar algo que se llama el circuito de recompensa, que es aquel que pues nos llena de dopamina, que se enciende o se activa cuando estamos bajo estímulos positivos. Música, ejercicio, entre muchos otros. Cada uno de los estímulos va a tener un registro o un volumen diferente en ese circuito de recompensa. Estamos hablando de amígdala, hipocampo y el giro del cíngulo. Es decir, estas áreas a nivel del cerebro van a estar hiperactivadas, van a estar excitadas mucho más frecuentemente en quien ya ha tenido consumos de sustancias o drogas que en quien no. Y por ende también el mismo registro, la misma parte biológica va a estar relacionado con adicciones de tipo comportamental. Entonces, el estudio de la neurobiología o de las neurociencias nos llevan a plantear un punto anatómico relacional. Es decir, que todos estos tipos de adicciones van a estar relacionadas con el mismo circuito de recompensa. Por lo tanto, y poniéndolo como un ejemplo quizá más fácilmente comprendible,
estaríamos hablando de que a nivel neurológico las redes neuronales van a encender o apagar, como los focos de tu casa. Va a haber algo que los encienda y los apague. Por lo tanto, que se exciten o se inhiban. Pero en las personas que ya tienen un problema de adicción, el circuito de recompensa ya no va a lograr bajar, ya no va a lograr apagarse, va a estar excitado todo el tiempo y va a generar algo que se llama craving, que pues es esta ansia o esta ansiedad por el consumo o por repetir la conducta que nos genera ese placer. Es muy importante recalcar cómo es que yo preguntaba justo al inicio de que si era la información correcta, porque aquí se recalca como una enfermedad. Así creo que es parte del miedo que usted menciona, que tiene mucha gente de decirlo, de que mi hijo es adicto, tal es adicto, porque una adicción suena más feo que decir mi hijo está enfermo, mi hijo tiene una enfermedad, ¿no? Entonces creo que es parte de este problema. Pero bueno, digamos, para quitar un poquito ese estigma, le quiero preguntar a Yashiro si nos podría responder si hay una diferencia marcada entre un hábito, un vicio y una adicción. Claro que sí. Hay que entender primero, ¿no? Todos cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Nosotros generamos hábitos, ¿no? Hábitos buenos, hábitos malos. Un buen hábito sería, por ejemplo, el que yo me levante temprano todos los días y haga ejercicio. ¿Cuál sería un hábito malo contrario a este buen hábito, no? Quizá levantarme tarde y lo primero que hago es, no sé, ver el teléfono, ¿no? Por poner un ejemplo simple. Y en este sentido podemos entender entonces que un vicio es todo que a nosotros nos pueda generar alguna constancia en alguna conducta, ¿ok? Alguna conducta negativa. Ahora, ¿qué es entonces una adicción o por qué una adicción sería un mal hábito si lo queremos correlacionar? Bueno, hay que entender primero entonces que todo lo que nosotros hacemos, en específico a las adicciones, hay un uso, un abuso, una dependencia, ¿ok? En el uso es cuando tú puedes ser un tomador social, por decirlo así, ¿no? Puedo yo relacionarme con personas, quizá nada más hay un cumpleaños, me tomo un vaso, no pasa nada. ¿Por qué? Porque puede que lo tome, pero puede que no lo tome y no pasa nada. No me genera ningún tipo de ansiedad, no me genera ningún tipo de malestar el no hacerlo. Ahora viene lo que es el abuso. ¿Qué pasa en el abuso de alguna sustancia? Y vamos a especificar y por tomar un ejemplo del alcohol. ¿Qué pasa cuando yo abuso del alcohol? Bueno, yo ya empiezo no solamente en las fiestas. También salgo de trabajar y digo, bueno, pues me voy a tomar una, ¿no? Voy a salir y me quiero tomar una. Para desestresarme porque hace mucho calor, ¿no? Porque es la típica. Sí. Hace mucho calor y una fría. Pero ¿qué pasa? Cuando esta conducta se vuelve constante, lo que decía la licenciada, el sistema de recompensa se ve afectado. ¿Por qué? Porque como ya mi uso es más constante, mi sistema de recompensa se ve afectado, genero una tolerancia a esta sustancia, mi sistema de recompensa ya no se puede apagar. ¿Por qué? Porque estoy segregando dopamina en exceso y entonces ya no segrega dopamina de manera natural. Al no segregar dopamina de manera natural, entonces mi cuerpo comienza a exigirme la misma cantidad de dopamina que yo le estaba dando con la sustancia, ¿no? Con el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? El abuso ya se convierte entonces en algo que se llama dependencia. Entonces ya mi cuerpo no puede dejar de lado el alcohol, ya lo necesita. ¿Por qué? Porque yo ya afecté de tal manera mi sistema de recompensa que ya no importa si yo estoy desayunando, si estoy comiendo, si estoy haciendo cualquier actividad, mi cuerpo me va a exigir lo que yo le estaba dando, que le generaba la dopamina. Y es aquí donde entramos precisamente en lo que decía la licenciada, ¿no? En el craving. Cuando yo ya no puedo controlar mi adicción, es decir, ya pasó de ser un uso normal a un abuso y bueno, se convirtió en una dependencia total, incontrolable, que ya no está en mis manos tratarla. Y es precisamente aquí donde entra la parte de que pues se necesita desestigmatizar esta parte, ¿no? Desnormalizar esta situación y buscar ayuda, ¿no? Ahora que lo comentan, en todo eso que acaba de decir, me resuena una palabra que han mencionado un par de veces, el craving. ¿Qué es el craving? Bueno, pues el craving es un efecto que tenemos cuando hay una alta irritabilidad o excitación de la corteza cerebral. Lo que ocurre es una sensación y un momento de angustia y de ansiedad intenso que solamente se detiene o pareciera que solo se detiene cuando yo vuelvo a ingerir esa sustancia. Recordemos también que cuando hablamos de adicción a drogas,
tiene mucho que ver cómo vamos a observar ese fenómeno. No podemos decir que únicamente somos adictos, por ejemplo, al cristal porque tuvimos un problema de la infancia. No es unilateral. Van a haber muchas variables alrededor asociadas con el problema de consumo de drogas, que son factores, pues sí, internos o emocionales, factores de estilos de crianza, factores sociales, donde me desarrollé, donde me desempeño, donde crecí, entre muchos otros. Pero también cabe mencionar que ese craving puede tener un tratamiento, es decir, existen tanto fármacos como otras medidas que veremos un poco más adelante para controlar ese craving, ¿no? El craving siempre va antes que el consumo o que la recaída. Con base en esto, digo, lo estamos enfocando un poquito más atrás, pero te puedes volver adicto a algo que no sea una droga, por ejemplo, el alcohol, no sé. Hay quienes, he escuchado, yo por lo menos hay quienes dicen, soy adicto al café, soy adicto al azúcar. Ojo aquí, importante, si consideramos tal cual el concepto de drogas que nos da la OMS, que es cualquier sustancia ingerida que genera en mi cuerpo un cambio o un efecto en el sistema nervioso, consideramos claro que el alcohol es una droga, ¿ok? Entonces sí es importante ponerlo en ese tenor, porque muchas veces cuando llegan a la clínica se van segregando o se sienten distintos los alcohólicos, es decir, quien abusa del consumo del alcohol, que quien abusa del consumo de otras sustancias, y no es así. En ambas personas vamos a encontrar efectos negativos y algo que coloquialmente en nuestro ramo se conoce como el sistema de pérdidas, ¿no? La persona va a empezar a perder el autocuidado, ya no se baña, ya no está comiendo, ya no duerme, va a perder las relaciones familiares, empieza a aislarse, va a tener pérdidas de trabajo, de la escuela, es decir, ya los efectos empiezan a observarse. Y muchas veces, también me gustaría sí señalarlo, la familia busca ayuda después de 7 años de consumo. No es al año, al mes, cuando observan que algo está mal, no. Pasan muchísimas cosas en esos 7 años, que es lo que lleva a la familia la búsqueda de la ayuda. ¿Y esos 7 años es como un tiempo medio o realmente siempre sucede a los 7 años? No, es estadísticamente, okay. ¿no? Es un dato que nos da la estadística. Pero volviendo a ese punto de qué más nos puede generar adicción, creo que la licenciada Yashiro nos puede mencionar algunos otros. Sí, bueno, es importante también recordar que no solo existen adicciones a sustancias, ¿no? También hay unas adicciones que nosotros le llamamos comportamentales. Sí. ¿Qué son las adicciones comportamentales? Son comportamientos que provocan que tu estilo de vida, tu círculo en general se ve afectado, ¿no? Al final la enfermedad, como yo les decía al principio, sí afecta. Sí, la adicción es una enfermedad que afecta muchos aspectos de la vida y las adicciones comportamentales pueden considerarse precisamente esto, ¿no? Adicciones a comportamientos que pueden afectar ya otras esferas de tu vida. En este sentido podemos poner, por ejemplo, las adicciones a los videojuegos, okay, ¿no? Los videojuegos pueden generar adicción por el tipo de cuadro, por el tipo de material que se maneja. Generalmente va a afectar a la población adolescente. Muchos de estos que juegan pueden también presentar ya trastornos de fondo, ¿no? Podemos ver jóvenes con déficit de atención que tienen una adicción excesiva a los videojuegos. ¿Por qué? Porque, bueno, al final los videojuegos tienen imágenes llamativas, cuadros que cambian rápidamente, que hacen que ellos sientan una sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque el mundo para ellos gira de una manera más lenta y los videojuegos van igual de rápido que ellos, ¿no? Entonces esto puede generar a lo mejor una adicción para ellos. También puede existir, por ejemplo, ¿no? La ludopatía, que es la adicción a los juegos, a las apuestas, ¿no? Y hay personas que genuinamente, o sea, generan una adicción a esto, que ya no pueden parar, que empiezan de una manera, vamos a llamarlo así, inocente, ¿no? Sí, claro. Conociendo a alguien, quizá yo conocí a Juanito, ¿no? Y Juanito me invitó a un casino o me invitó a descargar una aplicación que se llama BetSpam o a Fun o Casino Caliente, que está muy de moda ahorita en todos los anuncios te aparece, y la verdad es que esto afecta, no queremos decirlo así, ¿verdad? Pero afecta más a la población masculina, ¿no? O sea, los hombres son más susceptibles precisamente a caer en esto. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues al final lo tenemos a la mano, ¿no? ¿Qué pasa? La población masculina tiene una tendencia mayor. ¿Por qué? Pues por el tipo de estilo de vida que tiene. Y esto genera que tengan más accesibilidad a recursos que hagan que ellos puedan apostar. Puede existir también la adicción a las redes sociales,
en grado menor, es decir, en un uso normal, es como, pues yo me la pongo a publicar, ¿no? Pero más adelante esto puede pasar que yo ya no pueda soltar el teléfono. O sea, yo requiero ver qué pasa con mi artista favorito, escuché apenas, ¿no? Es que, ¿qué crees? Que Nodal se peleó con no sé quién y, o sea, real, hay personas que te mantienen al día, tú ni topas a la gente, pero ellos tienen aquí una adicción a estar todo el tiempo al pendiente de las redes sociales, y esa es básicamente su vida, o sea, no pueden despegarlo. Y nuevamente volvemos al punto, la adicción es esta necesidad incontrolable de algo. Entonces sí, las adicciones comportamentales son esta necesidad. Puede existir también la necesidad de la adicción, de la conducta sexual compulsiva, donde la búsqueda de esta sensación se busca de manera externa, ya no yo físicamente, sino, por otros medios. Esto puede existir también. Y por último, también puede existir, por ejemplo, las personas que son adictas a comprar y ya no necesitan, ahorita lo tenemos muy como normalizado ya no necesito ir a la tienda. Sí, al menos yo, por ejemplo, soy de que me da flojera ir a comprar ropa y lo compro en línea. Y pero yo lo hago por necesidad. Hay personas que tienen los medios y se vuelven adictos a comprar y esto les genera placer, ya no lo necesitan, ya no es algo que ocupen o que sea necesario para funcionar, simplemente es porque quiero comprar y esta es una necesidad también compulsiva. En este mismo sentido pueden existir personas que son adictas al trabajo, que ya no pueden separar el trabajo de su vida laboral, personal, y que dependen de eso, ¿no? O sea, yo necesito estar en el trabajo desde la mañana y no importa si me voy a las 10 de la noche, yo estoy feliz porque estoy trabajando y estoy bien, pero ¿qué pasa? Se afectan las otras esferas de su vida y no lo notan, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque su adicción es tanta que todas las demás partes de su vida pasan a segundo plano. Y ya como último punto, existiría la adicción a las personas. Esa es un poquito menos común, pero también existe. ¿Adicción a las personas? Claro que sí, Lick. Vamos a ahondar un poquito en ese tema. Sí, pero antes me gustaría hacer también un paréntesis con un par de comentarios. Cuando hablamos de la adicción al internet, al uso de celulares y a las redes sociales, nos vamos a encontrar un efecto de disociación ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo una vida digital o a través de redes mucho más productiva, mucho más bonita, con mucho más reconocimiento, voy a dividir o a fraccionar mi vida digital de mi vida real. Claro. Muchas parejas de adolescentes, ¿no? Se han acercado a mí precisamente porque, pues, se hicieron novios, encontraron parejas, se mandaron cartitas, imágenes, fotos y demás, desde la virtualidad, estando en un mismo campus, ¿por qué no decirlo? Pero en persona no se hablan, ¿no? Es decir, la interacción se ha limitado tanto y se ha disociado que únicamente interactúan en la virtualidad. Es que me mandó besos, me mandó un audio, me dedicó una canción, ya somos novios, pero ¿y por qué no se hablan en la escuela? Cuando se ven en persona, nada. Claro. Se acercan como si no se conocieran. Exacto, es un fenómeno muy frecuente del que se habla poco, pero está sucediendo. Es decir, nuestra vida o nuestro plano virtual y las relaciones sociales que hacemos ahí se van a separar en muchas ocasiones de lo que sucede en la realidad, ¿no? Podemos ver a una persona que a lo mejor es muy aislada, muy poco social, pero en la vida digital es muy aplaudido, que tiene relaciones solo desde la virtualidad, pero no de manera física. Entonces, ojo ahí, porque este tipo de situaciones de disociación nos podrían llevar a otros cuadros mucho más complejos de salud mental. Por otro lado, cuando mencionaba Yashiro que había también adicción a estas conductas sexuales o la pornografía, tendremos que hablar también de cuestiones sí que tienen que ver con la ilegalidad, ¿no? Es decir, yo accedo a la deep web a comprar o conseguir videos de lo voy a mencionar, de violaciones, de pederastía, y eso me genera esa adicción, ¿no? Quiero verlos todo el tiempo, quiero ver más violencia, quiero consumir ese tipo de contenidos. Por ese lado, pues sí, por supuesto es ilegal, pero también cuando hay una adicción a conductas sexuales, van a haber complicaciones médicas. Desgarros anales, infecciones, ¿no? VIH, entre muchas otras cosas. Entonces,
no solamente es hablar de la adicción per se, sino de todas las complicaciones que vienen derivadas de ella. Retomando lo que decía Yashiro, la codependencia también es un caso muy grave. La adicción a tu pareja nos lleva a tener círculos de violencia muy intensos. Yo recuerdo mucho, estando en un hospital de la región, recibir a una paciente después de cirugía porque había tenido, creo que 24 machetazos. Entonces caray, venía 24. saliendo de cirugía de una pareja. Entonces, estos círculos de codependencia nos llevan incluso a estar o ponernos en riesgo la vida. Hay muchas consecuencias a esto que hoy en día se conoce como relaciones tóxicas, pero que va mucho más allá, ¿no? Entender estos círculos de codependencia y que la sociedad también estigmatiza, ¿no? Estigmatiza a la persona que no se sale de esa relación, estigmatiza a, desde la desinformación, a no comprender por qué si le pegaron, si ya llegó la patrulla, si ya todos los vecinos saben, por qué no deja a esa persona, por qué regresa todo el tiempo. El clásico, amiga, date cuenta. Exacto, el clásico, amiga, date cuenta, ¿no? Hay un efecto ahí bien grande que tendríamos que abordar en otros espacios. Pero sí, justo a eso nos referimos cuando hablamos de adicción a personas. Y todas las adicciones que se han mencionado, digamos, creo que notan un patrón de que todas han sido facilitadas por las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces yo quería preguntarles desde su punto de vista de ustedes dos, ¿creen que actualmente las adicciones son más comunes que antes o simplemente se les dio más visibilidad? Yo creo que hay que entender que estos comportamientos han existido desde siempre. O sea, el exceso como seres humanos lo hemos tenido desde años y siglos atrás. O sea, no nos vamos muy lejos, vámonos con los romanos, ¿no? Claro. Los romanos eran unas personas que tenían una compulsión sexual excesiva. Y eso lo sabemos históricamente. Los persas tenían una tendencia a la violencia excesiva, a conductas lascivas hacia los demás. Entonces, estas conductas han existido históricamente desde siempre. Con las nuevas tecnologías, obviamente ya conocemos más, ya tenemos más información al respecto y por ende también se le ha dado más visibilidad a estos comportamientos. Sin embargo, pues han existido desde que nosotros existimos, existen. Sí. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre vamos a tener esta necesidad de buscar el bienestar, el sentirnos más cómodos, el sentirnos mejor, pero a veces de mala manera, pues obviamente buscamos medios que nos brinden esta satisfacción, porque al final, otra vez, nuestro sistema nervioso central nos exige bienestar, liberación de dopamina para sentir placer, para sentir felicidad, y esto obviamente, pues lo vamos a buscar de muchas maneras, y por poner un ejemplo simple, si yo me siento cansada, me como un chocolate y me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque mi cerebro me está exigiendo precisamente este estado de bienestar, ¿no? Entonces, pues sí, está relacionado las nuevas tecnologías, pero más con la visibilidad, pero no porque sea nuevo o no porque sea algo del nuevo siglo para acá, o sea, esto ha existido desde siempre. Justo con esa parte de lo que comentaba con la cuestión histórica, de dónde provienen y desde hace cuánto tiempo surgen las adicciones, así como análisis personal, entonces el origen de las guerras se podría decir que viene de una cuestión también de querer a fuerza tener poder solamente por un instinto de superioridad. Ok, nosotros naturalmente como seres humanos, y no lo digo yo, esto sí lo dice la antropología, sí. La antropología dice que el ser humano tiene una tendencia natural a querer dominar. Okay. Porque al ser una especie, vamos a llamarlo así, fisiológicamente más débil que todas las demás especies, tenemos una tendencia, por ser razonables, a querer dominar. Y esto incluye también, pues, a los demás humanos, ¿no? Claro. Yo quiero superponerme a alguien que yo sienta que es superior a mí. Y esto viene de un análisis ya sociológico que dice que los seres humanos tenemos esta tendencia. Entonces, sí, efectivamente, nosotros desde el principio de los tiempos hemos tenido esta tendencia a querer dominar. Y de ahí vienen las guerras y los conflictos y el constante querer ser mejor que el otro. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Somos seres humanos, naturalmente. Somos adictos a ser dominantes. Exacto, adictos a ser dominantes. Y con todo esto, mi amigo Julio, ahora te pregunto yo a ti.
Sí, pregúntame. ¿Eres adicto a algo? ¿Te consideras adicto a algo después de todo lo que acabamos de ver hasta este momento con respecto a las adicciones? Claro que sí, lastimosamente me considero, no diagnosticado, déjame decirte, pero me considero adicto al celular, Mauricio. Es yo creo que una de las cosas más fuertes que hay en esta nueva generación, ¿no? De la que yo provengo y de la que yo soy parte, lastimosamente soy parte del problema. Tal vez te diría adicción a redes sociales, pero es que no tanto. Tú sabes que yo no soy tan activo en redes sociales. No, pero sí tengo... te veo con el celular en la mano siempre. Sí, es un problema que tengo de estar con el celular. ¿Tú, Mauricio, tú eres adicto a algo? Híjole, a muchas cosas. Al amor. Al amor. No, pues creo que sí. El primer paso es reconocerlo. Sí me declaro abiertamente adicto al alcohol, probablemente al cigarro. Y nada más. O sea, vicios como que muy comunes tal vez. Yo soy un poco más a la antigua, Julio. Exactamente, un poquito más a la antigua, un poquito una generación antes, ¿no? Porque eso ya yo creo que mi papá lo pudo haber tenido. Gracias a Dios no lo tiene, pero lo pudo haber tenido. Así es, mi hermano Julio. Pero bueno, ya tenemos gente aquí que nos puede tratar, que nos puede ayudar a eliminar estas adicciones. Exactamente. Pero vamos a ahondar un poco más en el tema. Porque gracias a nuestro gran equipo de investigación de Enlace UNILA, conformado por nuestro colaborador y amigo Alex Domínguez Pérez, que se encuentra en cabina. Un saludo, Alex. Encontramos que hay empleos que generan adicciones o adictos. Los empleos con mayor incidencia se agrupan en las siguientes categorías según sus perfiles de riesgo. Empezando por la hostelería y servicios de alimentación, meseros, cocineros y bartenders. Denomina su alta prevalencia de consumo de sustancias ilegales. Diversos estudios sitúan a este sector a la cabeza en el consumo de estupefacientes. Factores detonantes, las jornadas laborales extenuantes, altos niveles de estrés en horas pico, turnos nocturnos y muy especialmente la fácil disponibilidad y acceso inmediato al alcohol dentro del propio entorno de trabajo. También tenemos la construcción y extracción, o sea, la minería y el petróleo, que tiene altas tasas de alcoholismo y dependencia a fármacos. Ojo, muy importante ahí también que se habla de la dependencia a fármacos, porque es otra droga, digamos, legal, entre muchas comillas, que pues puedes encontrar en cualquier farmacia y también creo que es fácilmente que te vuelvas adicto, ¿no? Los factores detonantes son el desgaste corporal extremo y el riesgo constante de sufrir accidentes que llevan al uso frecuente de analgésicos recetados. Desafortunadamente, este manejo del dolor físico suele evolucionar hacia una dependencia a los opioides. También en las profesiones médicas y de la salud, vaya médicos, enfermeros y farmacéuticos. También el sector jurídico, los abogados, que pues ya sabemos que tienen esta pequeña fama, ¿no? De que la cubita, el Bacardí siempre va a ser para los abogados. Y en el arte, entretenimiento y medios de comunicación, pues el uso de sustancias para el rendimiento y la creatividad. Ya en cuestión a psicotrópicos, drogas un poco más fuertes y demás. Son de las que llegan a predominar en ese medio. Creo que con esto me doy cuenta, Julio, que el trabajo me hizo alcohólico. Claro que sí. Y mira, hay medios de comunicación, estamos propensos nosotros, ¿no? Estudiando esta carrera. Sí. Y se me ocurre hacer una gran pregunta a nuestras invitadas. ¿Cuál creen ustedes que sería como que la adicción más fuerte, lo que puede predominar dentro de nuestra área de la comunicación? Y no lo... engloba muchas cosas. Es una buena pregunta. No sé qué tan bueno sea decirlo, pero creo que predominaría en los medios de comunicación mucho la adicción a estas drogas que adormecen el sistema nervioso central, por la presión que se genera, ¿no? Sí. Dentro de este tipo de medio. ¿Por qué? Porque bueno, pues los horarios que ustedes pueden llegar a tener pueden ser como extenuantes, largos, cansados, y pues bueno, lo que necesitan ustedes es creatividad. Entonces, en esta búsqueda constante de prevalecer, permanecer y estar en su medio, innovar y todo, pues puede que las drogas que adormecen el sistema nervioso central los hagan entrar en un estado letárgico y quieran, ¿no? Y sean los que predominen desde mi punto de vista, ¿eh? No sé, la licenciada Eva, ¿qué me pueda decir? Bueno, pues un tema interesante, ver cómo los medios de comunicación también favorecen diferentes estilos de vida y estilos de consumo, ¿no? Vamos a observar diferentes componentes de acuerdo a la posición en donde te encuentres. Es diferente estar frente
frente a cámara, es decir, ser una imagen o tener imagen pública, ese tipo de personajes tienen un consumo distinto a quienes están detrás de cámaras, ¿no? O quienes hacen como trabajos de staff o mucho más de producción. Entonces, se va a hacer una distinción entre cuál es mi papel dentro de los medios de comunicación para ver qué sustancias son las que más se emplean. También interesante ver que para medios de comunicación masivos, muchos de los lanzamientos de nuevos proyectos pues implican estas famosas fiestas, ¿no? Donde también es muy bien sabido que circulan diferentes sustancias como el TUSI, entre muchos otros, LSD, etcétera. Entonces sí tendríamos que hacer esa pequeña observación. Ok, entonces ahora yo quiero preguntar, gracias a nuestro queridísimo equipo de investigación antes mencionado, nos mencionaron 3 niveles de consumo. ¿Nos podrían explicar cuáles son estos 3 niveles de consumo, por favor? Claro que sí. Bueno, pues vamos a tener el uso, el abuso y la dependencia, que propiamente es la adicción. En el uso vamos a observar que son las primeras veces, ¿no? Voy a ser muy coloquial en este sentido para que nos quede a todos mucho más claro. Pero en el uso siempre son las primeras veces, mi primer cerveza, mi primer churro, mi primer lo que sea. Es esa primer sensación que tengo al experimentar este tipo de consumo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues frecuentemente encontramos que la edad del uso o de la experimentación va a ser entre los 11 y 12 años, en diferentes espacios, en fiestas, con amigos, en la casa, etcétera. Pero eso corresponde al nivel más bajo, que es el uso, las primeras veces, la experimentación. Que también cabe señalar que como somos adolescentes en esa etapa de la vida, muchas veces nos vamos a llevar o a dejar llevar por la presión social, ¿no? Amigos, estas personas que pueden tener influencia en nuestras decisiones. Por otro lado, el segundo nivel es el nivel del abuso. Quiere decir que ya consumo con mucha más frecuencia, generalmente son hacia los fines de semana. Es decir, ya existe un proceso de planeación, ya mi agenda o mi planeación de cada semana está sucediendo alrededor de ¿y ahora dónde? Y terminando de aquí a dónde nos vamos, y el festejo, o cuánto dinero voy a ocupar, a qué bar o antro me voy a ir, a casa de quién, ¿no? Quién pone la casa, etcétera. Entonces el abuso es justo ese uso que es mucho más frecuente y donde la cantidad de consumo o de sustancia va a aumentar, por lo tanto empiezan a ocurrir ya riesgos, ¿no? A lo mejor el amigo que chocó el fin de semana porque iba alcoholizado manejando, entre muchas otras cosas. Y en el caso de las mujeres adolescentes, pues va a existir un riesgo más alto de vulnerabilidad o de tener un abuso sexual, ¿no? En el nivel número 3, que es cuando ya se requiere de una intervención residencial o de un internamiento, a esto lo conocemos como el nivel de dependencia. La dependencia va a ser esta necesidad física y emocional de tener sustancias en el organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Ya todas las actividades de mi vida, del día a día, están marcadas por el consumo. Es decir, el usuario al despertar, el primer pensamiento que tiene en automático es hacia lo que está consumiendo, su droga de impacto. El primer churro, el primer trago, la primer copa. Y de ahí todo lo demás va a estar mermado por esta necesidad física y psicológica de la sustancia. Es decir, ya no puedo ir a trabajar si no me tomo mi chelita. Ya no puedo ir a ver a mi novia si no me tomé una copa o no me fumé un churro, ¿no? Es decir, todo lo que está a nuestro alrededor estará relacionado con la sustancia. Nosotros lo observamos en la clínica muy fácil porque ellos siempre refieren lo siguiente. Yo dejé de hacer mis cosas y perdí la confianza de mi familia porque no puedo parar. Esa es una expresión que comúnmente encontramos, el no poder parar, aunque quiera. Es decir, el acto de voluntad está ahí, pero es tan fuerte y tan intensa esa necesidad física que ya no están pudiendo. Y ya robaron, ya vendieron sus muebles, ya intercambiaron favores sexuales por la sustancia con tal de mantenerse en ese estado.
Entonces es un grado de intoxicación muy alto, un grado de inflamación del cerebro también, hay que decirlo, lo que los lleva a este tipo de situaciones. Y en algunos casos también a estar en situación de calle, es decir, cuando se hacen algunos internamientos ya definitivamente la persona se vuelve tan disfuncional que llega a estar ya en la calle, ¿no? Van por ellos a una cancha, a la calle, ya en una situación, pues sí, de pedir dinero en la calle. Y con estos factores que menciona con respecto a lo familiar, cuando llega a haber más problemas en casa, ¿es más probable que una persona se pueda volver adicta? Sí. Hablando desde lo familiar, vaya. Sí, claro. Desde lo familiar, pues tendremos que hablar no solamente de una estructura familiar, es decir, quiénes pertenecen ahí. Desde la terapia sistémica hablaríamos de estos roles que cada miembro de la familia juega o hace, pero también estaríamos contemplando que no solamente es una familia disfuncional la que genera este factor de riesgo, sino algo que se llama habilidades de afrontamiento. Yo puedo estar en una familia que tenga factores de riesgo como violencia, poca economía y demás, pero si mis habilidades de afrontamiento son varias o muchas o están muy altas, tengo estas habilidades, voy a tener un riesgo menor a que si no las tuviera, ¿no? Es decir, existe un factor doble o un doble espejo. Por una parte, lo que es la familia, la dinámica o la manera en que ellos interactúan, pero también yo desde lo individual, la carencia o presencia de habilidades de afrontamiento. Entonces no pudiéramos hablar de que es 100% seguro de que esto suceda de manera lineal. ¿Y hay estadísticamente un género que sea más propenso a caer adicto? No, como nosotros lo hablábamos, pues en temas de adicciones a sustancias o a comportamientos, incluso a personas, van a haber diferentes efectos. Por ejemplo, antes se decía que los primeros consumidores eran hombres y que la primera sustancia que se consumía era alcohol. Eso fue hace 20 años, todavía por ahí hace 10. Pero a partir de la encuesta nacional se sabe que las que inician el consumo ahora son mujeres, adolescentes y que no inician con alcohol sino con marihuana. Entonces esto ha venido a cambiar. Por eso es que con regularidad se van haciendo estas encuestas para observar cómo el movimiento o el fenómeno del consumo de sustancias va a variar en estos años o de década a década. Ahora, por ejemplo, le pregunto a la licenciada Yashiro, ¿se puede ser adicto por herencia? Vaya, el hecho de que a lo mejor mi papá fue adicto, mis hermanos mayores son adictos o fueron adictos, ¿tengo mayor probabilidad de yo también volverme adicto? Ok, es importante entender que no necesariamente sea porque mi papá fue adicto, ¿ok? O mi papá fue alcohólico. Es importante entender que esto viene dentro de nuestra genética. Genéticamente somos el 50% propensos a desarrollar algún tipo de habituación, alguna sustancia o alguna droga o lo que sea. Porque nosotros nos conformamos por todos los genes que vienen de mamá y papá. Y mamá y papá tienen genes de sus papás y de sus papás de sus papás. Y bueno, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿De dónde viene esta propensión? Quizá mi papá no fue alcohólico, ni el papá de mi papá. Pero quizá mi bisabuelo era un alcohólico empedernido y la esposa de mi bisabuelo consumía opiáceos, porque hay que recordar que durante los años las drogas se han modificado, pero antiguamente pues se consumía el opio en cantidades muy pequeñas, ¿no? Sí. Entonces imaginemos, ¿no? En un caso muy extremo que a lo mejor mi bisabuela consumía opio y mi bisabuelo consumía alcohol. Entonces quizá mi abuelo y mi papá no desarrollaron esta habituación por alguna sustancia, pero genéticamente yo tengo una propensión a desarrollarlo, ¿no? Entonces, quizás si yo lo conozco alguna de estas dos sustancias que generaron impacto en alguien en mi familia en el pasado, pues puede que yo lo desarrolle, porque así como la diabetes se puede heredar, así como los genes propensos a tener enfermedades cardiovasculares, a generar diabetes, a tener cirrosis, porque la cirrosis no nada más se causa por el alcoholismo, puede haber otras causas, pero
así como estos genes existen en mi cuerpo, porque cuando tú vas al doctor te dicen, ¿tienes familiares con diabetes? Sí. ¿Sí o no? Ah, no, pues sí. Ah, ok, entonces hay que bajarle a este tipo de cosas para que no te pases de peso y para que no te enfermes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes una propensión genética. Lo mismo pasa con las sustancias y lo mismo pasa con las adicciones. O sea, sí podemos tener algún tipo de rango en el que, pues sí, desarrollemos una adicción porque alguien en mi familia fue adicto en algún momento. Vaya, qué interesante. Eso me deja con muchas preguntas muy personales. Pero bueno, ahora vamos con el tema de salud mental, más enfocado a la cuestión de gente que consume medicamentos que son muy fuertes y que pueden volverse, pues, dependientes de los fármacos. Ahí cómo se puede manejar, o en esta cuestión de adicción, o se puede seguir nombrando como adicto a una persona que necesita estos fármacos y que ya es dependiente de ellos. Ok, hay dos líneas a distinguir. Primero es una necesidad franca de un fármaco y un uso, pues sí, observable, con un seguimiento médico y demás, ¿no? Sí. Y por otro lado está lo que conocemos como farmacodependencia, que es un uso lúdico, sin observador, sin cuidador, sin médico y, por supuesto, donde se utilizan otras estrategias para obtener el medicamento. Son dos líneas diferentes que muchas veces, ante la falta de información, la población se va defendiendo un poco o se va negando a este tipo de tratamientos. Cuando tenemos algún tipo de trastorno o, un trastorno mental, vamos a observar que los fármacos o la línea de psicofármacos van a cumplir una función, es decir, van a ayudarle al cerebro a que tenga diferentes niveles de los distintos neurotransmisores para que se encuentre en un equilibrio químico y por lo tanto el paciente sea mucho más funcional. Eso es un tratamiento psicofarmacológico que debería ir acompañado del psicólogo, con el acompañamiento emocional, con la terapia, más el psiquiatra que esté pendiente de cuáles han sido los efectos positivos, los negativos y si el medicamento va a continuar aún con esa dosis o se va a ir reduciendo. Eso por un lado, eso es lo más óptimo, es lo que quisiéramos que pasaran todas las personas. Sin embargo, hay personas que tienen este componente de una personalidad dependiente más algunas otras estrategias donde van a encontrar efectos placenteros de estos medicamentos y entonces ya no se van a tomar el medicamento por la condición de salud mental, sino porque me hace relajarme o porque me da un efecto que yo estoy buscando, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que en lugar de tomarme media tableta al día, me voy a tomar 2 o 3 o 5 y va a ser descontrolado y eso va a generar muchos efectos secundarios negativos que incluso pueden poner en riesgo a los pacientes. No olvidemos que los psicofármacos son sustancias químicas que requieren de mucha vigilancia y que requieren de mucho cuidado, ¿ok? Muchos entre ellos interactúan. La alimentación también puede potenciar efectos entre uno y otro. Por lo tanto, sí hay que hacer esa distinción. Si bien yo tengo un trastorno por consumo de sustancias, que es el nombre correcto de la adicción, y necesito un psicofármaco, requiere una vigilancia de terceros, es decir, mi cuidador, mi mamá o alguien que esté alrededor mío, que sea responsable de facilitarme el medicamento en tiempo y forma. Esto estamos hablando que sucede en casos de patologías muy complejas, donde no se puede facilitar el acceso a los fármacos al paciente porque ya tiene un componente de adicción, ¿no? Y podría ser mal uso, o incluso que tienen antecedentes ya de sobredosis, ya llegaron al hospital, ya les dio un infarto, ya tuvieron un EBC, es decir, ya hay consecuencias muy graves, pero sí son dos líneas distintas del mismo fármaco. Ok, ahora ya que estamos en el terreno de la salud mental, yo quería preguntar si personas con depresión o ansiedad diagnosticadas son más propensas a generar adicción, no a los fármacos, sino a una droga, digamos, externa. Sí, claro. De manera social o desde lo coloquial que sucede en estas clínicas de adicciones, es importante mencionar
que la narrativa que tienen los chicos es querer no sentir. Quiero dejar de sentir sufrimiento, quiero dejar de sentir dolor, quiero dejar de sentir esto que estoy experimentando, a lo mejor por un duelo, ¿no? Y entonces ellos tratan de, y lo menciono entre comillas, apagar esa emoción a través de una sustancia externa. Entonces, sí, claro, puede suceder. No todas las personas con depresión o ansiedad van a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias, pero sí es un factor a considerar dentro de las evaluaciones. Ahora, ¿nos podrían hablar un poco sobre qué son los factores de protección? Para entender ¿qué son los factores de protección? Creo que tendríamos que entender qué es un factor de riesgo, ¿no? Ok. Para entender primero esta parte, entonces vamos a desglosar qué es un factor de riesgo. Los factores de riesgo son todos los que hemos venido mencionando ahorita, no los nombramos como tal, sin embargo, pues estos pueden dividirse en 5, ¿no? Los factores psicológicos, biológicos, sociales, ambientales y emocionales, ¿no? Entonces, en estos factores de riesgo, los factores biológicos serían precisamente esto que hablábamos, lo que es la genética. Los factores sociológicos o sociales podría ser toda esta presión social que se experimenta, porque mi amigo me está invitando, por el querer sentirme perteneciente a algún grupo. El entorno en el que te desarrollas. Exacto. El entorno donde yo esté va a jugar un papel muy importante, ¿no? Los factores emocionales, ya lo mencionaba la licenciada Eva, son estos que vienen de mí. Cómo me siento, cómo me percibo, cómo me desarrollo, y aquí entran también los psicológicos, ¿no? El si yo traigo un problema de fondo o el si yo estoy experimentando algo en este momento, ¿no? Y bueno, por ahí ya tenemos los factores ambientales, que estos factores tiene poquito que se tipificaron y son estos que me facilitan a mí el acceso a las sustancias, el acceso al alcohol. Aquí entraría la normalización del tabaco y el alcohol, que desde niños nosotros lo vemos. Entonces, estos son factores de riesgo. No necesariamente todas las personas que tengan algún problema de adicción, más específico, adicciones a las sustancias, van a desarrollarlo. O sea, no todos los que nos encontremos en este entorno vamos a desarrollar una adicción. Sin embargo, sí son factores que pueden presentarse y pueden, de acuerdo a la persona, generarlos. Ahora, los factores de protección, ¿cuáles son estos? Son aquellos que disminuyen el que se propicien estas conductas. En estos podemos encontrar, por ejemplo, los factores de protección familiar. ¿Cuál sería un factor de protección familiar? Pues bueno, la buena comunicación. El que exista una dinámica familiar saludable donde yo pueda expresar cómo me siento, de qué manera me hacen sentir ciertos comportamientos y que me sienta escuchado y entendido, porque hay que entender que las adicciones, los más propensos a desarrollarlas, son la población juvenil. ¿Por qué? Porque están en una etapa donde sienten que no son entendidos, escuchados, comprendidos, y entonces, si existe una dinámica familiar saludable y sana, yo puedo expresarme, voy a ser escuchado, y entonces ya la presión social que quizá yo experimente no va a ser mella en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo una dinámica y un lugar seguro, un lugar donde yo puedo experimentar esta sensación de bienestar. También pueden existir, por ejemplo, los factores de protección sociales, donde yo voy a buscar círculos donde yo pueda desarrollar de manera saludable sin necesidad de la presencia de este tipo de sustancias o acercamientos. ¿Cuál podría ser? Quizá a mí me gusta nadar, ¿no? Entonces yo voy a practicar un deporte 3 veces por semana. Me gusta nadar, me gusta el tenis, me gusta el básquet. El deporte que a mí me guste, yo lo voy a practicar 3 veces por semana. Porque esto a mí me va a proteger de tener tiempo de ocio en el que yo pueda estar pensando cualquier cosa menos cosas positivas, ¿no? Sí. Entonces, estos factores siempre van a llevarnos a que nosotros desarrollemos dinámicas personales saludables, ¿no? Otro factor, por ejemplo, sería el aprender a comunicar, la comunicación asertiva. Esta también son habilidades para la vida, el tener una buena comunicación asertiva con mi entorno y aprender a poner límites. Creo que en este punto sí me gustaría recalcar los límites para nosotros como personas, como individuos, como seres particulares, nos ayudan a marcar hasta dónde puede llegar el otro conmigo. Entonces, si yo me desarrollo en un círculo donde quizá, vamos a ponerlo, ¿no?, la comunidad universitaria, quizá mi círculo le gusta andar de fiesta, le gusta salir, le gusta, claro, yo puedo convivir con ellos y no necesariamente tengo que tomar. Si yo tengo amistades saludables,
a quienes les puedo decir que no y no se van a enojar conmigo porque no va a afectar nuestra relación, qué bueno, porque entonces están respetando mis límites, entonces yo estoy poniendo claro qué es lo que yo quiero para mí, para mi vida a futuro y no va a pasar nada, ¿no? Estos factores de protección a nosotros nos ayudan a desarrollar nuestro ambiente, nuestra vida, el cómo nosotros nos comportamos en nuestro entorno y van a servir como impulsores. ¿Para qué? Para un buen desarrollar, ¿no? Como personas adultas a futuro. Porque justamente ayer tuvimos una plática en una preparatoria y hablábamos de este aspecto, ¿no? Habilidades para la vida. Y yo les decía a los chicos, no pensemos que quizá decisiones que tomemos hoy no van a tener un impacto a futuro. Y precisamente a ellos se les mencionaba esto, los factores de protección. Entre más factores de protección nosotros tengamos, menos probable es desarrollar algún tipo de adicción o dependencia a algún comportamiento. No solamente a las sustancias, sino también a ciertos comportamientos es menos probable que se desarrollen. Y con todo esto, vaya, lo acaban de comentar que estuvieron cercanos a jóvenes de preparatoria. Sí, claro. Me imagino que se los pudieron haber comentado cómo se puede ayudar a un familiar o a un amigo que está en algún tipo de adicción, tal vez en drogas o incluso ya en una situación, como lo decíamos, conductual, ¿no? Que no realmente es de consumo de algo, pero pues que a final de cuentas es una adicción. ¿Cómo podemos ayudarlo? Creo que empezando por ese punto, antes de que pase otra cosa, hay que entender que hay que reconocer esta conducta, ¿no? Reconocer que existe un problema, porque lo mencionábamos al principio, aún en pleno siglo, se tiene un tabú, se tiene un estigma respecto a reconocer que hay un problema, ¿no? Muchos tardan muchísimo tiempo, nosotros lo vemos en la clínica todos los días, llegan personas ya de la tercera edad con un problema y cuando le preguntamos a la familia nos dice, no, pues es que desde que tenía 20 y tantos años ya tenía este tema, ¿no? Llegaba tarde, era inconstante en su trabajo, tomaba bastante. Lo tenían desde hace 20 años. ¿Por qué esperar hasta hoy para traerlo? Lo que pasa es que ya desarrolló una enfermedad por este consumo. Entonces, primero creo que habría que entender que para que la ayuda se pueda buscar, pues la familia tendría primero que entender que su familiar o su hijo o su primo, su hermano, su novio, su pareja, lo que sea, tiene un problema. Y en este sentido, bueno, me gustaría darle la palabra a Lali que va. Sí, pues justo entender que los procesos sociales o comunitarios, como algunas regiones de Morelos y de todo México, de las dinámicas que se tienen entre las familias, van a estar relacionados con el alcohol, ¿no? Usos y costumbres, pueblos como Xochimilco, Tetelcingo, etcétera, van a tener un simbolismo diferente del consumo de alcohol. Entonces, eso va a materializar que este problema de consumo pase de largo. ¿Por qué? Pues porque todos en el pueblo consumen igual, todos llegan a la embriaguez todos los fines de semana y entonces eso va a hacer un poco más difícil el acceso a comprender que hay un verdadero problema y que por lo tanto se debe de atender. Pero regresando a tu pregunta, Mau, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues hay que entender que hay diferentes instancias públicas que atienden a personas con problemas de consumo. Está, por ejemplo, el CONASAMA, ¿no? CONASAMA es una institución que se deriva de la Secretaría de Salud de todo el país y que tiene diferentes centros a nivel municipal. Es decir, nosotros que nos encontramos hoy en Cuautla tenemos algo que se llama SECOSAMA Cuautla, que es un lugar donde hay atención de médicos, psicólogos y trabajadores sociales que van a brindar apoyo a estas personas que se encuentran en el nivel 2 de consumo, es decir, que están abusando de sustancias. ¿Qué se hace? Bueno, pues se hace una atención ambulatoria, van cada semana a su terapia, la atención médica, la asesoría o consejería de familiares y es un servicio 100% gratuito. ¿Qué más? Bueno, también tenemos los centros de integración juvenil que se encuentran a nivel estatal. Centros de integración juvenil son estos espacios que brindan cursos o educación en temas de salud mental y adicciones, que también brindan este acompañamiento emocional
que si bien no son 100% públicos o gratuitos, sí se manejan bajo cuotas muy breves para hacer accesible el servicio a la población. Y por otro lado, bueno, pues tenemos a nivel mundial lo que se conoce como el AA o Alcohólicos Anónimos, que es un grupo de 12 pasos donde generalmente se reúnen expresar en un espacio que se llama tribuna todo lo que les está doliendo en ese momento. Es decir, tienen este espacio libre de etiquetas, donde se refiere que tienen una comunicación con su ser superior, ¿no? Cualquier religiosidad entra ahí, pero logran hacer este efecto de catarsis para justo ir liberándose día con día y poder sostener periodos de abstinencia. Entonces, si tú tienes o crees tener un problema de adicción a sustancias o tienes algún familiar, pues lo primero que debemos de hacer es terminar con ese estigma y no decir es borrachito, porque estamos minimizando el problema. Hay un problema y es alcohólico, y entonces cuando empiezas a cambiar la narrativa, la familia también va a reaccionar distinto. Oiga, es que no es normal o esperado que su hijo, que es el abogado, que era muy trabajador y funcional, hoy día esté tirado en el parque, vomitado en esta situación de calle. Entonces hay que empezar por ahí, por cambiar la narrativa y saber que si bien existen diferentes espacios públicos para la atención, no esperemos hasta el último momento, ¿no? No esperemos donde ya el nivel de consumo nos rebase, donde ya tengamos una dependencia muy cruenta, donde ya los efectos o el consumo vaya brincando de sustancia a sustancia, que también es algo que sucede, ¿eh? No tenemos, o por lo menos no es frecuente que tengamos usuarios de una sola sustancia. Tenemos policonsumidores y tenemos policonsumidores con patologías duales, es decir, personas que consumen diferentes drogas y además tienen un diagnóstico de salud mental. Por lo tanto, esto va siendo mucho más complejo el tratamiento. Ok, y de la mano de esto, sabemos que hay dos tipos de tratamientos, ¿no? Nos soplaron por ahí los tipos de tratamientos, que es el tratamiento ambulatorio y el tratamiento residencial. ¿Nos podrían explicar en qué consiste cada uno, de favor? Muy bien, el tratamiento ambulatorio está, como decía la licenciada, diseñado para personas que tienen un consumo inicial, que todavía pueden controlarlo, moderarlo, pero que tienen una tendencia a desarrollar un consumo excesivo. Entonces, con ellos se les solicita acudir a una clínica de rehabilitación de 2 a 5 veces por semana, dependiendo de, obviamente, del análisis que se le haga, de la entrevista inicial, de todas estas evaluaciones iniciales, depende de esto. Entonces ya se les solicita asistir, participar en las actividades, llevar una terapia individual psicológica, participar en las terapias grupales, tener atención médica y bueno, después de salir de las actividades dentro de la clínica, pues él puede volver a su vida normal. Esto para que él pueda experimentar, acercarse un poquito a lo que es el programa, no únicamente ver por fuera, ¿no? Sino convivir con la población para que él vea, ¿no? Hasta dónde puede llegar si se cae en un exceso. Puede extenderse de unos meses a unos años, según sea ahora sí que la necesidad. Según lo requiere el paciente. Sí, claro. Okay. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a adaptar al progreso del paciente, ¿no? Siempre vamos a estar en constante evaluación para ver cuál es la necesidad y adaptarnos a esto, ¿no? Esta es como la ventaja que nosotros podemos tener, ¿no? El estar en constante adaptación en este tratamiento. Pues bueno, esto incluye también terapia cognitivo-conductual, grupos de apoyo, como lo mencionaba la LIC, lo que son los grupos de acompañamiento espiritual como AA, consultas psiquiátricas y talleres de prevención de recaídas. Es decir, si él ya está asistiendo a tratamiento ambulatorio, ya está recibiendo terapia y ya está teniendo una abstinencia, acompañar esta abstinencia con información preventiva que pueda garantizar que este periodo de abstención se mantenga y se prolongue el mayor tiempo posible.
Las ventajas de este tratamiento es que permite que el paciente siga trabajando, estudiando y mantenga contacto con su familia, mantenga contacto con su círculo y pues por ende también esto hace que la economía no se vea tan afectada de alguna manera. Y por otro lado, bueno, tenemos el tratamiento residencial o internamiento. Este ya se sugiere en casos más graves donde ya la adicción está muy avanzada, ya no se tiene un control, ya como decía Lalika hace rato, ya se tienen situaciones donde ya no llega a casa, donde puede llegar él mismo a situaciones de calle y bueno. Aquí, perdón que me interrumpa, ¿aquí entrarían los famosos anexos? O, por ejemplo, desde un punto muy profesional, haciendo un pequeño paréntesis, ¿ustedes recomendarían o qué opinión tienen al respecto de los anexos? Porque igual ahí hay un tabú alrededor de toda esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, pues hay que también separar o describir estos dos espacios. Socialmente, en las comunidades y muchas veces en la calle escuchamos me anexaron, expresiones como anexo, anexado, recaído, entre otras. Pero hay que distinguir que hay dos lugares distintos. Por un lado, los anexos, que son estos lugares que no tienen supervisión, donde no se cuidan los derechos humanos de las personas, donde hay una pésima alimentación, donde hay, por qué no decirlo, en la mayoría de veces, golpes, violencia física, sexual y de muchos otros tipos, y pues viven hacinados en un espacio, todos recostados en el suelo, ¿no? Es decir, no se cumplen ni siquiera con los estándares mínimos de higiene ni de seguridad. Esos son los anexos, que son también reconocidos como los grupos AA. Mucho de ellos se ve en redes sociales, el famosísimo video del Tazo Dorado, el Chiquilín, entre muchos otros personajes. Pero ese mismo video, ese mismo contenido va dificultando que las clínicas que sí cumplen con esos estándares de calidad, que sí cuidan la salud física y mental de los chicos, que sí cuidan los derechos humanos de ellos, su alimentación, entre muchas otras cosas, se vayan diluyendo y que las personas o familias no sepan que existen y que crean que el único espacio donde pueden llevar a su familiar es un anexo. Esto no es así y queremos con esto desmitificarlo. Si bien existen en número muchísimos más anexos, porque solo requieres una casa y listo para abrirlo, tenemos y también existen estas clínicas que están supervisadas todo el tiempo, que cumplen con muchísimos estándares. Nosotros lo vivimos, tanto Yashiro como yo, día a día. Es un trabajo que siempre está apegado a la ley, apegados a las normas oficiales mexicanas como la 04 y la 028, donde es un trabajo arduo que requiere mucho corazón, que requiere mucha energía, pero que tiene y cumple con todo lo que nos pide la ley. Entonces, sí hay que distinguir estos dos espacios. Por un lado, los anexos, que son centros no supervisados donde se genera violencia y se genera trauma en muchos de los chicos. Y por otro lado, las clínicas especializadas en adicciones como Clínica Edeli. Además yo creo que, perdón que te interrumpa, además yo creo que parte del problema de que esto se vaya a internet es que muchos lo toman como juego, burla, agarran a estos personajes como meme, le empiezan a hacer burla, digamos, y yo creo que, bueno, igual sigue el estigma de que la pasan muy mal dentro de los anexos, muchas historias han habido, pero digamos los que lo intentan llevar a mejor, digamos apenas el famoso, no me acuerdo cómo se llama la clínica, la que es muy famosa ahorita en redes sociales. ¿Lo de los tazos dorados? Ajá, sabes, no recuerdo cómo se llama la clínica. Tuvo un problema, o digamos lo están funando, entre muchas comillas como suelen decir, porque agarraron una persona que era transexual en la calle, que estaba en adicciones y supuestamente lo querían, digamos, una terapia de conversión llamada, ¿no? Que te quitan lo transexual entre muchas comillas. Sí. Entonces sí creo que es un problema esto que se está regando en internet. Obviamente se armó una guerra entre los que decían, no, es que es por su bien, porque así va a dejar de ser adicto y es que está enfermo mentalmente, y las personas que pues estaban en contra porque obviamente esto va en contra de tú, ¿no? Como humano. Claro. Entonces creo que es un gran problema cómo se está llevando también en internet, y tal vez yo estoy en contra de que estos anexos tengan cuentas en redes sociales nada más
digamos, expandirse, ¿no? Sí, claro, porque también tendríamos que hablar de este proceso de exposición en redes sociales como un acto deshumanizante, ¿no? No solamente es ganar likes o que tu página vaya subiendo, sino en qué momento grabas a esta persona que de por sí está en una situación vulnerable, ¿no? Claro. Sin su consentimiento, por supuesto. Entonces podríamos hablar de esto horas, semanas y meses, pero es verdad, este tipo de anexos o este tipo de movimientos van a perpetuar procesos que no están apegados a la legalidad, ¿no? Como lo que mencionaba ahora Julio, estos procesos de pseudo tratamientos de pseudo conversión, que por supuesto no tienen ningún fundamento ni base científica, y que por supuesto también son procesos muy, muy agresivos y violentos con los chicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos rescatar? Que existen, sí hay muchas cuestiones negativas, sí hay muchos anexos, desgraciadamente, pero estos espacios se encuentran ahí por cuestiones de lagunas en leyes y políticas públicas, porque si genuinamente hubiera muchísimo más personal para las supervisiones, para la búsqueda, para el cuidado de estos pacientes, esto no estaría sucediendo. Entonces, sí es momento de recalcar que existen dos espacios distintos. A nosotros, y Yashiro no me dejará mentir, han llegado chicos que están traumatizados y que llevan 1 o 2 noches sin dormir esperando que les den algo que se llama la bienvenida, ¿no? Que es esa golpiza que reciben siempre al llegar a los anexos, donde incluso han muerto muchas personas, ¿no? Han tenido múltiples fracturas y demás. Y entonces cuando se empieza a hacer el trabajo con ellos y se concientiza y se sensibiliza que esto no es un anexo, que es una clínica, que hay buenas prácticas y que más bien requerimos de que duerman, que coman bien, que estén bien hidratados para poder trabajar todo lo que tiene que ver con subjetividades o cuestiones emocionales, vamos a encontrar diferentes constantes, ¿no? Es decir, una visibilidad distinta. Muchos de los chicos por ahí del mes de enero nos decían, y sí, lo voy a mencionar porque fue un punto muy sensible, ¿no? En las entrevistas iniciales, llorosos, que nunca habían pasado una Navidad como la que pasaron en Edeli. Wow. Es decir, que nunca se habían sentido en familia, que nunca habían convivido de esa manera, que nunca habían tenido esa cena tan rica, que nunca se habían hermanado, que es una de las cosas que se viven en Edeli, ¿no? Nosotros somos mucho más que una clínica y siempre entre ellos se dicen que son hermanos del mismo dolor. Y yo creo que Yashiro, que es la encargada de orden y disciplina, tiene mucho más que aportarnos. ¿Nos puede hablar un poco más de eso? Sí, justo en este sentido me gustaría decirlo. Nuestra principal vertiente y nuestra principal política a seguir dentro de nuestra clínica y precisamente en el tratamiento residencial es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Respetar 100% la individualidad de ellos, también escucharlos. Y sobre todo que no hay maltratos ni golpes, ¿no? Un punto muy importante es ¿por qué? Porque como dice la LIC, muchos de ellos ya vienen de internamientos previos donde claramente se afecta al 100% el resultado bueno que podría tener. ¿Por qué? Porque muchos de ellos manejan el programa de AA, un muy buen programa de vida, un muy buen planteamiento de un estilo de vida. Sin embargo, todo lo que puede aportar este programa a la persona se ve nublado totalmente por el maltrato que existe. ¿Por qué? Porque ya, o sea, es como si yo vengo y te digo, te voy a ayudar, pero te pego para ayudarte, ¿no? O sea, no funciona así. Y nosotros lo que planteamos precisamente es esto, ¿no? El que ellos estén en una comunidad totalmente saludable, donde en la mañana se les escucha, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Nosotros le llamamos la junta del sentir, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal dormiste? Porque yo necesito saber cómo te sientes hoy. ¿Por qué? Porque hay algunos que quizá no durmieron bien y por eso van a estar enojados toda la mañana. Y está bien, es parte de su proceso, pero siempre respetando esta parte. Mencionaba la LIC, las festividades de fin de año, ¿no? Nosotros adornamos la clínica, hicimos un nuestra villita iluminada todo el patio, todos los adornos en toda la casa, la sala. ¿Por qué? Porque al final, si bien es cierto, es que ellos están en contención, que es internados, que están en un lugar de donde no pueden salir, claro, sí,
Pero eso no tiene que hacer que nosotros les recordemos constantemente la razón por la que están ahí. Ellos la saben. Y no es necesario que estemos trillándole el asunto a ellos, sino más allá de eso, hacerlos sentir bien, pese a que estén ahí. Las festividades de fin de año, la verdad es que nos la pasamos muy bien en Navidad, en Año Nuevo, y hicimos juegos, dinámicas, de tal manera, exacto, y justo tuvimos un taller de piñatas. ¡Ay, qué lindo! Hicimos como 60 piñatas porque todos hicieron de a dos, o sea, imagínate cómo se veía todo el patio adornado de piñatas. ¿Rompieron alguna? Y rompimos todas. ¡Ay, qué padre! No alguna, todas. Estuvo más bonito que en mi casa, Julio. O sea, justamente, ¿no? O sea, les llevaron dulces, llenamos las piñatas, tú hubieras visto, la verdad, se aventaron todos, hasta a mí me aventaron ahí a la partida, o sea, y justo es esto, ¿no? El hecho de que ellos se sientan cómodos, se sientan bien, porque esto va a generar que nuestro tratamiento precisamente tenga mayor efectividad. El enseñarles que pueden pasársela bien sin necesidad de tener algún consumo, que pueden generar dopamina todavía sin necesidad, de ¿no? una droga de alguna Justo otra cosa. apenas el 30 de abril, que fue el Día del Niño, la directora dijo, bueno, yo le voy a dar a mis niños su Día del Niño. Hicimos dinámicas, partimos pastel. Entonces, los chavos, justamente, ellos lo saben, ¿no? Saben que nosotros siempre tratamos de que ellos se sientan bien, de generar espacios seguros para ellos, donde se sientan escuchados, donde se sientan cómodos, donde van a tener días buenos, días malos, pero no se les va a juzgar por cómo se sientan o por cómo se comporten, porque si bien es cierto que van a tener de repente las recaídas, los estos bajones, comportamientos negativos, porque pues pueden tener tendencias a estar irritables, a ser violentos, o sea, esto puede existir porque es parte del mismo problema, ¿no? De su abstinencia, porque su abstinencia va a tenerlos así. Y las primeras semanas, el primer mes, es el más complicado para todos, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cuidar esta parte, ¿no? Hay que cuidar el cómo se siente, cómo está su presión, cómo amaneció, si durmió, si no durmió, ciclos de sueño, si comió, cuánto comió, qué comió. O sea, ¿por qué? Porque aunque nosotros llevamos un menú, de repente puede existir el que si tiene menos de un mes me diga solo estoy comiendo arroz porque no me entra nada más. Entonces esta parte de vigilar estrictamente va de la mano y es el bien ser, como decía la LIC, nosotros estamos regulados, estamos vigilados, estamos auditados constantemente por instituciones que nos dicen, ¿sabes qué? El reglamento de establecimientos residenciales es este y tú te tienes que apegar, y entonces nosotros tenemos que estar constantemente cuidando esta parte, el que ellos se sientan bien, el que ellos coman bien, duerman bien, que se bañen, que coman a sus horas y que tengan actividades recreativas, ¿no? O sea, no solamente se tiene acompañamiento terapéutico, no solamente se tiene el acompañamiento espiritual, también se tiene que informarles a ellos, y en esto van terapias grupales donde nosotros les explicamos, oye, así funciona tu cerebro, por esto te volviste adicto, esta es la adicción, empezamos de cero y con todo se hace esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es no solamente mantenerlos abstemios, sino también lograr que ellos puedan entender cómo llegaron a ese punto y también sí, cómo pueden salir de ese punto, ¿no? Ahora, en este punto, pues bueno, la desintoxicación que ellos experimentan puede ser un punto clave dentro de su tratamiento. ¿Por qué? Porque el fin de los tratamientos residenciales es precisamente lograr la deshabituación del individuo de la sustancia. Lograr que ya no lo consuma, ya no lo tenga cerca. Obviamente nosotros como institución pues no tenemos acceso ni cercanía a ninguna sustancia y esto facilita el que ellos mantengan una deshabituación a la sustancia y facilita precisamente, ¿no? Obviamente estos casos, los que ya llegan a un tratamiento residencial, son casos donde ya hay un consumo severo, donde puede presentarse, como mencionaba la LIC, una patología dual. Y entonces es esta parte, ¿no? Donde nosotros ofrecemos una estructura, una rutina. ¿Para qué? Para que ellos, en medio del caos que estaban experimentando, lleguen a un lugar seguro. Y esta es la idea principal. Todas las clínicas ofrecen esta idea. Yo te respeto como ser humano, no te voy a juzgar, más allá de juzgarte, te tengo que ayudar. Sí.
porque para eso vienes, para que yo te ayude. Por ejemplo, en el caso de las clínicas como en la que ustedes laboran, ¿manejan algún tratamiento con fármacos o todo es completamente, digámoslo, conductual o por medio de las actividades que realizan ahí? Creo que aquí entraría la parte que mencionábamos al principio. Hay pacientes con patología dual, ¿ok? Sí. Pacientes que ya traen problemas, un padecimiento de salud mental, y sobre este sentido obviamente se atiende. Pero primero nosotros, si nos dice la familia, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que hace como 3 años, antes de que fuera alcohólica, ya tomaba medicamento porque sufría depresión o ansiedad, ok. Ya tenemos un antecedente. En el momento en que se hace la entrevista inicial, la evaluación, la psicóloga hace ciertos análisis como... Perdón, Lick, ¿me apoya en este sentido algunas entrevistas? Sí, claro. Bueno, lo que nosotros vamos a ofrecer como Clínica Edeli van a ser procesos de rehabilitación que van a atender la integralidad, es decir, 4 esferas de la persona: el cuerpo físico, el mental, el social y el espiritual. Y de manera muy clara, bueno, pues vamos a tener que dentro de las primeras 24 horas se requiere por ley una revisión médica. En la clínica pues tenemos a nuestra enfermera Carlita, que le mandamos saludos, al doctor... Saludos. Al doctor Noé Terán, a la psiquiatra Centeno, entre muchas más personas. Y entonces lo que se hace es una evaluación inicial. Se ve específicamente si de manera física o psiquiátrica tiene alguna necesidad, si son diabéticos, hipertensos, si tienen cirrosis o no, alguna discapacidad motriz, si ya tienen un diagnóstico previo, ¿no? Un TLP, una esquizofrenia, entre muchos otros diagnósticos. Y entonces a partir de ahí se hace también la valoración de salud mental, es decir, se hacen aplicaciones de baterías de pruebas para establecer en qué punto se encuentran y si tienen presencia de psicosis, de depresión o de ansiedad. Y de ahí, pues por supuesto, como mencionábamos hace rato, en qué nivel de consumo se encuentra. Si se encuentra en el tercer nivel, que es de dependencia, por supuesto requiere un internamiento. Si tiene un nivel más bajo o se encuentra en abuso, pues hay que referenciarlo o decirle que solamente va a ir de manera ambulatoria. Entonces, sí es una evaluación muy completa la que se realiza en Edeli. Ok, entonces además de esos tratamientos existen otros varios más, como la neuromodulación. ¿Nos podría explicar en qué consiste la neuromodulación? Claro, bueno, a eso se le conoce como nuevos tratamientos para adicciones. De manera breve, me gustaría mencionar que en su mayoría se utilizan para adicción a sustancias. Y tenemos la neuromodulación como esta aplicación de cargas magnéticas transcraneales para cambiar la polarización de las células o de las neuronas, y entonces vamos a ir disminuyendo los síntomas negativos. Muchas veces se utiliza para pacientes con depresión que es resistente a fármacos, es decir, ya se buscaron diferentes líneas terapéuticas y no está cediendo, ya hay múltiples intentos de suicidio. Ahí pudiéramos pensar en la neuromodulación. O, por ejemplo, en pacientes que tienen esquizofrenia paranoide también resistente a fármacos, que sigue generando una alta disfuncionalidad. Pero a nivel del tema de adicciones se utiliza para bajar el craving, es decir, para bajar esa ansiedad, angustia y desesperación que tenemos por volver a consumir. El craving hemos encontrado en recientes estudios que se disminuye inclusive hasta en un 90%. Es decir, es un estudio o una terapéutica reciente que se usa a través de imanes o de bobinas con imanes, y entonces que está teniendo muy buenos resultados en esos casos en específicos. En México ya contamos con diferentes centros que lo apliquen de manera particular y sobre todo en Ciudad de México, por ejemplo en la clínica Cisne con el doctor Dilberto Peña. Él es uno de los psiquiatras, los neuropsiquiatras que han traído la neuromodulación a México. Y pues también otros de los estudios de estos protocolos que se están siguiendo, por ejemplo, en Europa, que es realizar una cirugía. ¿Cirugía? Ajá, una neurocirugía. Actualmente en Europa se está siguiendo la línea para estudiar si como mencionábamos hace rato,
este giro del cíngulo hiperexcitado es el que genera la adicción. Y entonces en Europa están estudiando qué pasa si cortamos ese giro del cíngulo, es decir, si practicamos una cingulectomía. Por supuesto que son protocolos que están realizándose a nivel del modelo animal y que, bueno, pues en un futuro se pretende realizar en humanos. O sea que me habla de que ya hay una cirugía o ya están experimentando con una cirugía que puede hacer que una persona deje de ser adicta. Así es. Sí, bueno, pues cabe señalar que la línea farmacológica fue la primera que se inició para disminuir estos síntomas o este consumo o el nivel de recaídas, como la naltrexona, que es un fármaco que baja el craving, lo mantiene controlado y por ende se amplían los periodos de abstinencia. Pero como no es un fármaco para todos, claro, pues la línea de todos los científicos que se dedican al área médica están yéndose por la línea quirúrgica. Repito, no es algo ni que se realice en México, ni que sí, es experimental aún. Sí, apenas está en experimentación y eso en Europa. ¿Y hay algún estudio de este procedimiento quirúrgico que demuestre que realmente se deja por completo la adicción? Vaya, a mí me causa duda el hecho de ya realmente, por ejemplo, si es una cirugía para tratar a alguien que es adicto al alcohol, ¿realmente ya nunca en su vida va a querer volver a consumir alcohol? ¿O puede haber el de que, ok, o sea, puedo tomarme la copita eventual, ¿no? Que por cuestión social, pero ya no va a volver a recaer como alcohólico? Bueno, ese es un gran tema y es algo que no tenemos todavía resuelto, ¿no? Okay. En la academia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hacen este tipo de protocolos se requieren muchos años de pasar del modelo animal a sujetos vivos, a personas. Y entonces la parte sobre todo de bioética es una gran limitante. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Bueno, pues mantenernos al día, siempre actualizados como profesionales de la salud y buscar estas líneas y abordajes que generalmente encontramos en los congresos internacionales, ¿no? Vamos viendo cuál es esta siguiente experimentación o cuáles son estos protocolos iniciales, pero de bote pronto falta mucho, pues, para tenerlo ya o tener esos datos. ¿Y existe ya algún caso de éxito o con este procedimiento? No, por cingulectomía en lo particular, no. Es un modelo que todavía se está usando en animales, pero sí se tienen buenas expectativas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un abordaje, por ejemplo, de tractos o de redes neuronales, lo que se observa es que si yo corto esa comunicación, la energía, tanto química como eléctrica, va a disminuir y ya no va a estar hiperexcitada esa zona. Pero ojo, las redes neuronales no solamente van en un sentido y no solamente tienen una función. Es decir, no somos como controles de televisión, que si yo oprimo este botón voy a hablar y si oprimo el otro me voy a dormir. No, las redes neuronales están interconectadas y funcionan de manera simbiótica. Y lo que ahora está deteniendo esa parte es, si yo corto el giro del cíngulo o hago una cingulectomía, van a haber consecuencias de motricidad, puede ser de pensamiento, pueden ser en otras funciones. Por eso las prácticas de neurocirugía son súper estudiadas y el mapeo cerebral también se trata de hacerlo lo más puntual posible para disminuir los efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, en casos de epilepsia, hay cirugías para epilepsia refractaria, claro, es decir, aquella que no para, el paciente sigue teniendo muchas crisis aún con el medicamento y entonces se puede realizar una neurocirugía, pero se tiene que medir costo-beneficio, ¿no? Pros y contras de cuál va a ser la consecuencia de realizar esa cirugía. Va a tener problemas a lo mejor motrices o de comprensión o se va a volver más lento. Entonces siempre se trata de medir riesgos. ¿Y usted está a favor o en contra de la operación? Pues yo estoy a favor de esta parte experimental en animales. Muchos de los procedimientos que para nosotros ahora son cotidianos pasaron por esa línea, desde una aspirina. O sea, todo, para todo el uso de fármacos o diseño farmacológico siempre se pasa por pruebas en animales. Yo estoy a favor en el sentido de que podría ser una herramienta
para este tipo de pacientes y sobre todo para pacientes que tienen casos muy complejos. Justo, ya una alternativa ya para pacientes más severos, ¿no? Exacto, sí, porque pareciera que esas ventanas de oportunidad se cierran cuando llegas ya a una esquizofrenia resistente a fármacos y entonces las familias ya pasan muchísimos años sin solucionar. A lo mejor pasan bien unos meses o unos años, pero van a volver y eso es súper, súper desgastante. Justo creo que en este punto nos gustaría agregar, en México específicamente tenemos a un investigador muy importante que justo lo vamos a tener presente próximamente el día 26 de junio. Vamos a tener un Congreso Nacional de Salud Mental y Adicciones y vamos a tener como ponente al doctor Raúl Escamilla. El doctor Raúl Escamilla es SNI, es miembro del Cuerpo de Investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría. Él está realizando una investigación en colaboración con una universidad americana acerca de este nuevo tratamiento para adicciones a través de la psilocibina o lo que se conoce como hongos alucinógenos, ¿no? Entonces, ese es un estudio muy reciente que apenas está sucediendo y pues sí tiene mucho que compartirnos el doctor Escamilla por acá. Otro de los investigadores también del Instituto Nacional de Psiquiatría que nos va a acompañar es el doctor Nicolás Martínez. El doctor Nicolás Martínez tiene muchos años de experiencia, recién le otorgaron el doctorado honoris causa por la labor que hace en cuanto a la relación de las neurociencias, las adicciones con cuestiones legales. Entonces, él es un neuropsicólogo forense. Entonces, también trae una línea bien importante de aportaciones acerca de qué es lo que sucede alrededor de las adicciones y cómo podemos tener un enfoque distinto, ¿no? De esto. Entonces, sí es bien interesante ver cómo este tipo de ponentes se van a acercar aquí a Cuautla para este 26 de junio. Va a ser aquí en Cuautla. Sí, claro. Vamos ¿Dónde? a tener el evento en el Teatro Narciso Mendoza el 26 de junio. Es un evento totalmente gratuito de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, vamos a tener muy, muy destacados ponentes, personas que vienen también, por ejemplo, de lugares que se dedican a la impartición de justicia. Nos van a hablar también qué pasa con los adolescentes y las adicciones. Sí, también tenemos esta parte, ¿no? Vamos a tener la presencia de un consejero que ya tiene más de 15 años con la abstinencia. Él ya tiene muchos años de experiencia en el medio y precisamente, ¿no? También él nos va a hablar de nuevas técnicas de tratamiento dentro de la adicción, ¿no? Con acompañamiento espiritual. Vamos a tener la presencia de el maestro José Castrejón, tengo entendido, que también tiene muchos años de experiencia en este campo. Y pues bueno, precisamente en lo que versa nuestra propuesta sobre este congreso es precisamente esto, ¿no? El difundir más información, informar a las personas, por eso es que es abierto al público, es gratuito, todos los que quieran ir puedan ir, si pueden registrarse ahí mismo y pues precisamente, ¿no? Se va a ofrecer una constancia de asistencia, ¿no? Okay. Y lo que queremos y lo que nosotros estamos esperando de este evento es precisamente que más personas se informen, que más personas conozcan sobre este tema, sobre distintos temas y que puedan conocer más, desestigmatizar estos temas, pues precisamente para lograr que más personas logren rehabilitarse a futuro, si es que en algún momento experimentan algún problema. Pues queridos radioescuchas, ya lo saben, como siempre lo decimos en este programa, la salud es primordial. Es lo primero que tiene que estar en nuestra agenda y en este caso de las adicciones, pues no solamente en el ámbito personal, sino también en este caso en lo escolar. Si ven que algún compañero, algún amigo presenta alguna conducta un poquito diferente, alguna dependencia, vaya, ya conocimos que no solamente alguna sustancia, sino de algún tipo diferente de conductas, pues ya saben que hay algunos centros donde los pueden ayudar, como en este caso en donde se encuentran ustedes, maestra. Sí, claro, en Clínica Edely nos encuentran así en www.clinicaedely.com y así en todas las redes sociales. Tenemos siempre muchas cosas que traer para ustedes. También aprovecho para agradecerle a la maestra Fernanda Corrales, que siempre nos ha abierto las puertas en la institución con diferentes pláticas o talleres con los chicos de nivel medio superior y por supuesto, bueno, pues
comentarles que es una labor que sigue, es una labor muy grande. Muy frecuentemente nos van a ver en escuelas, en espacios públicos, en ferias de salud, porque estamos brindando ese servicio 100% gratuito. Lo que queremos más bien es que no lleguen hasta ese nivel de consumo, ¿no? Que sepan qué hacer, a dónde voy, cómo le hago, pero sí es importante atender este tema. Sí, justo la labor que nosotros llevamos a cabo es esta, ¿no? Prevenir. ¿Con qué? Con pláticas, con talleres, con conferencias. ¿Por qué? Porque lo que queremos es precisamente disminuir la incidencia, ¿no? Entre menor sea la incidencia, a grupos etarios que son más propensos a este tipo de conductas, pues bueno, mejor para la población, ¿no? Al final, nuestra propuesta educativa no solo se va a dirigir a los alumnos, ¿no? También se dirige a los docentes, se dirige a padres de familia, gracias a ciertos vínculos que existen de parte de la directora, que es la doctora Elizabeth Zambrano, de la licenciada Eva, hemos tenido la oportunidad de aparecer en espacios como RTV, hemos tenido la oportunidad de asistir a jornadas de salud, donde precisamente impartimos temas, hemos tenido la oportunidad de participar en eventos con el municipio, como lo fue la jornada del 8 de marzo recientemente, y pues bueno, todas estas jornadas y eventos a donde nosotros asistimos es precisamente con la intención de informar con respecto a distintos temas y especialmente a prevenir que exista esta conducta ya compulsiva, no que se llegue a un consumo excesivo. Te informo y te digo qué puede pasar para que no llegues a ese punto, ¿no? Pues ya lo escucharon. Una vez más, atiéndanse. Es lo importante, atenderse, estar al pendiente de todo esto. Como siempre, el consejo de parte del grupo de Enlace UNILA, pues no quieran tratar esta situación ustedes solos. Siempre acudan con un experto, siempre acudan con una persona especializada en el tema, como lo comentamos la vez pasada en la cuestión psicológica. Ahora en la cuestión de adicciones, que es más delicado aún, vayan con una persona experta en este tema. Hermano Julio, ¿algo que quieras agregar? Nada más que dar las gracias a la licenciada Yoshiro Yolda de Sena García por estar aquí, por tomarse el tiempo de venir aquí, brindarnos su conocimiento, algunas palabras, algún mensaje que quiera dar para despedir a la audiencia, para concientizar o reflexión. Sí, claro, pues me gustaría dar las gracias primeramente por la invitación. Vengo en representación de la doctora Elizabeth, que lamentablemente no pudo asistir con nosotros. Sin embargo, me gustaría agradecer el espacio y también invitarlos a todos, ¿no? No simplemente a los que sientan que tienen alguna tendencia, sino también a aquellos que desarrollan con sus compañeros. Si ven algún compañero con algún comportamiento que de repente era muy extrovertido, de repente se aísla, si detectan algún tipo de estas señales, pues bueno, también hacérselo saber valga la expresión, a quien más le tengan confianza, con quien más tengan acercamiento, pueden hacerlo. La verdad es que siempre y cuando la atención temprana se dé, podemos evitar problemas a futuro. Chicos, creo que es importante recalcar que pues ustedes están en una etapa muy bonita, pero también una etapa muy vulnerable, ¿no? Entonces, siempre busquen ayuda, acérquense a las personas que se las puedan ofrecer, como dice el compañero, no se ayuden entre ustedes, sí apóyense, pero no se ayuden, busquen la ayuda con alguien que se las pueda dar, con alguien que pueda brindarles realmente herramientas suficientes y necesarias, y pues muchísimas gracias, la verdad. No, de verdad, muchísimas gracias a usted por haber venido y también obviamente muchísimas gracias a Eva Lorena Moreno Varela. ¿Algún mensaje que quiera dar para despedir? Sí, pues invitarlos, ¿no? Invitarlos para este viernes 26 de junio en el Teatro Narciso Mendoza para el Congreso Nacional de Salud Mental y Adicciones. Recuerden, es un evento 100% gratuito, abierto a todo el público. Si eres padre, madre de familia, estudiante, maestro, etcétera, puedes acudir con nosotros. De verdad, es un evento muy planificado, que va a tener excelentes ponentes y bueno, pues estamos haciendo un gran esfuerzo porque es un evento 100% diseñado por la clínica Edeli y 100% pues cubierto, ¿no? En cuanto a los gastos. Entonces sí, por favor, hacemos esta invitación y esperamos que nos puedan ayudar a difundirla para que llegue a más personas.
Como siempre, maestra, ya sabe, esta es su casa. Ya es más su casa que de nosotros. ¿Qué le puedo decir, no? Exactamente. Ya usted ya está en la nómina de Enlace Unila. De hecho, creo que como curiosidad, si no estoy mal, usted lleva los mismos programas que Mauricio de Enlace Unila. Sí, porque grabó unos cuantos cuando estaba todavía Daviela, entonces creo que llevan los mismos programas ustedes dos. Tenemos la misma antigüedad. Ajá, la misma antigüedad. Derecho de antigüedad. Pero ella generó primero el derecho de antigüedad. Ya lo generó primero. Y que, por cierto, una vez más, feliz cumpleaños, maestra. ¡Feliz cumpleaños, mi Muchas felicidades. Gracias por Muchas formar gracias. parte de este proyecto y ojalá sean muchas emisiones más. Claro que sí, aquí estamos a la orden. Temas hay millones. Millones, exactamente. Y pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Enlace Unila. Ya saben, no se olviden de sintonizarnos cada semana con temas diferentes y novedosos. ¿Algo que quieras agregar? Nada más, yo soy Julio López, mi compañero Mauricio González Guevara. Un agradecimiento obviamente especial a nuestro queridísimo productor, ¿no? Alejandro, que está ahí detrás, ahí monitoreando que todo salga bien. El También equipo secreto de investigación. El equipo secreto de investigación. También obviamente agradecerles a todos los que nos están escuchando. Nada más que agregar. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Bye. Bye.